En esta ocasión hablaremos sobre el sobreancho en nuestro proyecto. Introducción. El sobreancho se obtiene a partir del ancho de la calzada de la entretangencia y el ancho de la calzada en la curva. Es por lo que, haciendo énfasis en el ancho de la calzada de la curva, se debe tomar en cuenta el sobreancho para los vehículos. En este caso, se tomará en referencia al vehículo que más se le dificulta la circulación, ya sea por la longitud o por el ancho de este mismo. Aquí podemos observar en la figura con la nomenclatura de SA la diferencia entre los tramos rectos y la curva horizontal. Ese sería el sobreancho. Las características del vehículo que hemos tomado en cuenta para nuestro proyecto. Existe una gran cantidad de vehículos pesados que circulan por la vía Loja-Zamora. Tomando en cuenta que el vehículo pesado que más transita la vía es el tipo WB19, el cual se caracteriza por ser un vehículo con una longitud en largo de 21.03 metros, en ancho de 2.59 metros y una altura de 4.11 metros, y siendo un vehículo de 5 ejes, este sería el más importante a realizar la evaluación de sobreancho, ya que tendríamos que hacer un proyecto en donde no se le dificulte demasiado las curvas horizontales a este vehículo. Aquí podemos observar en la imagen las longitudes de dicho vehículo. Sobre ancho. Como el vehículo que se escogió es el WB19, contamos con los valores de la figura indicada previamente. Además, consideramos estos resultados de la distancia lateral libre entre vehículos para nuestro ancho de calzada. Como podemos observar en esta tabla, tenemos que el sobreancho de calzada de la entretangencia 7.20 metros. La distancia lateral libre en metros sería de 0.90. Así que realizando los respectivos análisis, se ha logrado obtener un valor de sobreancho de 1 metro. El sobreancho en base al ASHTO, tal como se puede apreciar en la tabla, para un ancho de calzada de nuestro proyecto que se tomó de 7.2 metros, la velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, y aquí tendremos que observar el radio de curva, que en este caso hemos tomado de 250 metros. Indicando todo esto, tenemos que se encuentra 1 metro de sobreancho. Determinar el sobreancho en base a un vehículo de diseño. Para poder determinar el sobreancho en base a un vehículo de diseño, como justamente lo estamos diciendo, tenemos que determinar primeramente qué tipo de vehículo vamos a hacer de referencia para poder calcular este sobreancho. Ya, luego de haber determinado el tipo de vehículo, tenemos dos opciones, o determinar el sobreancho mediante tablas o mediante cálculos. Para determinar mediante tablas, primeramente tenemos que observar la tabla como se ve en la pantalla, que este es para determinar el sobreancho para un tipo de vehículo WB19. En caso de que este no sea nuestro tipo de vehículo, tenemos que hacer el respectivo ajuste como se observa en la siguiente tabla. Ya. Para determinar el sobreancho mediante cálculos, primeramente tenemos que hacer referencia a la siguiente tabla extraída de la norma AASHTO, la cual nos da los valores de diseño para los respectivos tipos de vehículo. Ya, como primer paso tenemos que determinar los valores en base al diseño de vehículo, que sería la distancia de pivote y parte posterior de remolque, como se observa en la siguiente fórmula. Como segundo paso tenemos que estimar los valores de diseño del sobreancho, para lo cual extraemos los siguientes valores de diseño del sobreancho de la norma AASHTO, de la tabla anteriormente vista. Como observamos ahí, tenemos el ancho ocupado por el vehículo en la tangente, distancia entre ejes y el voladizo delantero del vehículo del carril interior. Ya, asimismo seguimos teniendo como segundo paso que tenemos que calcular con los valores obtenidos anteriormente el ancho ocupado por el vehículo en la curva, el ancho del voladizo delantero y el ancho de seguridad adicional. Como tercer paso tenemos que estimar el ancho de calzada en la curva, que sería primeramente determinar la distancia lateral libre en base a nuestro valor de ancho de calzada en la entretangencia, y asimismo con este valor ya podríamos determinar el ancho de calzada en curva, para finalmente como cuarto paso calcular el sobreancho, que como vemos en la fórmula es el ancho de calzada en la curva menos el ancho de calzada en la entretangencia. Para poder entender mejor estos respectivos cálculos, hemos planteado el siguiente ejemplo, que sería una curva de 250 metros con una velocidad de 60 kilómetros por hora, y asimismo para un tipo de vehículo WB19 con una entretangencia de 7,2 metros. Ya, como primer paso tenemos que obtener el valor de sobreancho mediante tabla, que según tablas, el valor de sobreancho para esta curva sería de 1 metro.
Como segundo paso, tenemos que estimar los valores de diseño del sobreancho, como ya lo dijimos anteriormente, que sería la distancia de pivote y parte posterior de remolque, que sería el LI, que tenemos una distancia de 13,795 metros. Asimismo, como ya dijimos, tendríamos que obtener el ancho ocupado por el vehículo en la tangente, la distancia entre ejes, el voladizo delantero del vehículo del carril interior para posteriormente calcular el ancho ocupado por el vehículo en la curva, el ancho del voladizo delantero y el ancho adicional de seguridad. Para como tercer paso, estimar el ancho de calzada en la curva. Para ello tenemos que determinar la distancia lateral libre, en este caso de 0,90 metros, porque tenemos una intertangencia de 7,2 metros, un número de carril de 2 carriles y podríamos determinar el ancho de calzada en curva, que sería de 8,153 metros para posteriormente calcular el sobreancho, que como lo dijimos hay que restar al ancho de calzada de curva menos el ancho de calzada entre tangencia, y como observamos nos coincide con el sobreancho calculado por tablas, que sería de 1 metro. Bien, continuando con la exposición, yo hablaré acerca de cómo determinar el sobreancho mediante el uso del software Civil 3D. Como primer paso, lo que haremos será seleccionar nuestro alineamiento horizontal y utilizaremos la herramienta de Offset Alignment, o que en español vendría a ser desfase de alineamiento. Bien, posterior a ello, en el segundo paso se nos abrirá una ventana en donde en primera instancia no modificaremos nada, sino hasta el incremental offset on left y on right, es decir, el, el desfase incremental en izquierda y derecha, en donde los valores que pondremos será 3,6 metros en cada uno. Luego, más abajo de la ventana, seleccionaremos la opción de añadir ensanchamiento de curvas, en donde modificaremos los siguientes elementos. Se modificará el método de ensanchamiento, el cual usaremos será esto simple fórmula, la tabla de radios mínimos, que será de 8%, el porcentaje en espiral para espiral a curva, que será del 100%, y el porcentaje en tangente para tangente a curva, que será del 70%. También modificaremos el ancho normal del carril, el cual será de 7,2 metros, y el wheelbase length, que es básicamente la longitud que existe entre el eje de las llantas delanteras y el eje de las llantas traseras de nuestro vehículo de diseño, que, que será de 19,05 metros. Bien, para el tercer paso ya se nos habrá creado nuestro desfase de alineamiento. Entonces lo que procederemos a hacer será acotar con la opción de Aligned desde nuestro alineamiento hacia el desfase izquierdo y derecho, en donde en este caso hemos obtenido los valores de 5 y 3,6 metros. Pues finalmente, para el cálculo del sobreancho, lo que haremos será restar dichos valores que hemos obtenido, que en este caso ha sido 5 y 3,6, para poder obtener el valor del sobreancho, que pues restando nos da un valor de 1,4 metros de sobreancho. Como última instancia, tenemos la comparación de los resultados obtenidos mediante las tablas de la normativa AASHTO, los cálculos manuales realizados en el programa de Excel y los valores obtenidos en el programa Civil 3D. En cuanto a la determinación mediante las tablas de la normativa AASHTO 2011, tenemos que para un ancho de calzada de 7,2 metros, una velocidad de diseño de 60 km por hora como es la de nuestro proyecto, y un radio de la curva horizontal de 250 metros, debemos tener un sobreancho de 1 metro. En cuanto a los cálculos manuales realizados en Excel, hemos tomado el vehículo de diseño WB19, en el cual, después de realizados todos los cálculos, se ha obtenido que el valor del sobreancho será de 0,953 metros, redondeándolo a 1 metro. En cuanto a los resultados obtenidos en el programa Civil 3D, realizando la diferencia entre el ancho de los dos carriles, se ha obtenido un sobreancho de 1,4 metros, lo cual sobrepasa en 0,4 a lo calculado manualmente y el valor obtenido en base a la tabla de la normativa AASHTO.